28. La frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Celestial, por todas las bendiciones que a diario recibimos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy como siempre una cordial bienvenida. No puedo pasar por alto definitivamente, por más que quisiéramos avanzar en nuestro parashá para el día de hoy, en el libro de Devarim. Estamos desarrollando todo el proceso del capítulo 25, tarea que ustedes tenían en casa, por supuesto, ir desarrollando todos estos aspectos desde el capítulo 21 en adelante, desde el verso 10, vimos las diversas leyes, qué sucede cuando se captura o se trae cautiva a una mujer en la guerra y luego se trae como esposa, muy importante, qué sucede con los hijos que han sido tenidos fuera del matrimonio, particularmente cómo ellos pueden o no entrar en la congregación. Vimos las leyes sobre la castidad, muy importante, espero que usted haya leído esto en casa, las exclusiones de la congregación, las leyes sanitarias, todo lo que nosotros hoy conocemos respecto de leyes sanitarias, que se nos colocan como mensajes novedosos de la salud, pues todo esto ya el Padre Eterno lo había establecido. Y definitivamente este texto de Deuteronomio o Devarim, capítulo 25, en el verso 17, no puedo pasarlo por alto, continúo estudiándolo y creo que definitivamente debemos trabajar más en este tema. Tengo en mis manos la versión israelita y quiero leerlo puntualmente sobre este texto, de qué manera no lo transfieren en esta versión. Libro de Devarim, en el capítulo 25 y el verso 17, dice esta palabra: recuerda lo que te hizo Amalek en tu viaje, después que saliste de Misrayim, como sin respeto a Elohim, te sorprendió en la marcha, cuando estabas agotado y fatigado, y acuchilló a todos los rezagados en tu retaguardia. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim te conceda estar a salvo de todos tus enemigos a tu alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como porción hereditaria, deberás eliminar el recuerdo de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Pues bien, repito, considero que definitivamente vamos a profundizar un poco más en este contexto de lo que nos habla con respecto a Amalek. Es muy importante recordar que los amalecitas, lo mencionamos en el transcurso de esta semana, los amalecitas descienden directamente de Esaú. Recordemos que Esaú es Edom. Edom, de allí viene toda esa descendencia. Edom, Esaú, hermano de Jacob, los conflictos del nacimiento, que sería muy interesante entrar allí, pero lo vimos en el momento, en su parachá correspondiente, pero tiene que ver mucho con la historia del talón. Jacob, un hombre concentrado en las actividades de su casa, en la custodia de su casa y además, muy importante, preparándose en la Torá. Mientras que Esaú, rojo, Edom, velludo, bélico, era el hombre cazador, era el hombre de fuera de la casa, el de la calle, si me permite usar esta expresión, el que estaba acostumbrado a los problemas de la calle, a las circunstancias de la calle. Es bien interesante este tema. Entonces, los amalecitas, repito, fueron el primer pueblo cananeo que atacó a Israel después de la salida de Egipto. Muy importante. Vemos cómo el pueblo de Israel, después de pasar años y años en cautividad, dice el libro de Éxodo en el capítulo 20, yo soy Dios, el Dios que te sacó de la esclavitud, de la oscuridad, el Dios que te sacó con mano fuerte, el Dios que te trae a la luz, a la libertad. Muy importante. Y en ese proceso, cuando ellos salen de Egipto y empiezan su caminar por el desierto, notemos cómo en el libro de Éxodo, vamos a ir a este texto,
en el libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo, recordemos, en el capítulo 17, en el verso 8, dice la palabra: les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto, perdón, estoy leyendo otro texto. Éxodo, acompáñeme a Éxodo, capítulo 17, verso 8. Éxodo, capítulo 17, verso 8. Gracias por la corrección. Este tema lo vimos en su oportunidad cuando estudiamos la parashá en Éxodo, en Shemot, y dedicamos un muy buen tiempo. Fue una semana maravillosa. Recuerden que tenemos una tarea pendiente a propósito del tema. ¿Cuál es? De todos los parashá, 52 parashá que vemos en el transcurso del año, cada una de las porciones bíblicas que estudiamos semana tras semana en estudio bíblico devocional, yo les quiero pedir algo. Por favor, envíeme una nota, un mensaje y indíqueme cuál ha sido el parashot que mayor atención ha traído a tu vida. Ya tengo varias respuestas. Algunos hermanos me han escrito, bueno, empecé apenas hace unos 5 o 6 o 7 parashot anteriores, no importa, es un ciclo. Empezaste en el ciclo del número 40 y ya estamos para terminar al 52. Está bien, pues del 40 a hoy, ¿en cuál de estos parashá te identificas? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Bueno, yo también estoy tratando de hacer mi elección, porque cada parashá es apasionante. Y particularmente, cuando hablamos de la guerra de Amalek, extraordinario. Y lo quiero retomar para nuestro tema del día de hoy. Entonces vino Amalek, estoy en Éxodo capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, atención porque aquí aparece Josué, Yeshua, Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Yahweh en mi mano. Aquí habla, por supuesto, Moshe. E hizo Josué, aquí empieza la labor extraordinaria de Josué como el Salvador, como el hombre de guerra, el hombre militar. Es muy importante la labor que cumple Josué en esta historia. Como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Observen, aquí hay algo interesante. Bueno, ya lo vi en el parashá, pero es interesante mencionarlo. Tenemos a Moisés, quien tiene la conexión permanente, directa, VIP con el Padre Eterno. Número 1. Número 2, tenemos a Aarón, el hombre líder, sacerdote, importantísimo, el hombre de intercesión. Y tenemos a Ur. Este nombre Ur, particularmente poco lo tratamos, en verdad, pero Ur es un hombre de una labor extraordinariamente importante, porque Ur tiene que ver con el asunto de finanzas. Miren qué interesante, porque aquí nos está escribiendo lo que hoy será una congregación en la que tenemos al pastor, el hombre de oración, en el que tenemos a un Aarón, el hombre de intercesión, y en el que tenemos a un Ur, el hombre que administra, el hombre que maneja planes financieros, estrategias financieras. Esto es tal cual lo que debemos vivir, por supuesto, en nuestros respectivos hogares. Estos subieron a la cumbre del collado, perdóneme, a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba las manos Moisés, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos prevalecía la acción de Amalek. Aquí vemos entonces una tarea extraordinaria, el emuná. Acuérdense que esta semana les enseñé una palabra más. Emuná, entendiendo la emuná como una acción de fe, esa fe sobrenatural, solo lo que Dios puede hacer. Recuerdan que les enseñé también una palabra, ganzul letabó, que significa todo ayuda para bien. ¿Recuerdan esto? Pero les quise enseñar esta palabra bitajón. La palabra bitajón es entender que así como todo ayuda para bien, así como tenemos emuná y es esa fe sobrenatural, también entendemos que hay una autoridad, que es la autoridad de nuestro Padre sobre todo cuanto existe, y que en la autoridad de Él todo lo podemos hacer, en la autoridad del Padre. Él es el que tiene el control. Dice que levantaba las manos, había una acción de emuná, de fe.
obviamente de una fe sobrenatural, pero cuando levanta las manos, ¿quién? Aarón y Hur levantan las manos, el intercesor, el administrador, levantan las manos, ¿de quién? Del que está en la conexión con el Padre. Entonces hay una autoridad, hay un bitajón, una autoridad de Dios manifiesta en esta historia. Ve, apasionante, ¿verdad? Esta historia de Amalek, que la vimos en Éxodo capítulo 17, bueno, no voy a leer todo el texto porque ya lo estudiamos, tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora aquí en Deuteronomio 25, 17. Entonces, el espíritu de Amalek, por favor, escríbalo en sus notas. El espíritu de Amalek es un espíritu de oposición, es un espíritu de resistencia, es un espíritu de obstáculo, es aquel que ataca a todo aquel que empieza el proceso de conocer de la palabra. Cuando tú estás en esta historia de la Torá, cuando tú estás estudiando el Parashá, cuando tú estás empezando a desarrollar tu Shabbat, cuando tú estás en el tiempo de las santas convocaciones de Levítico 23, cuando tú estás en el proceso de los nombres Kadosh, cuando tú estás en el proceso de alimentarte incluso de manera Kadosh también, saludablemente, entonces aparece un Amalek que te dice, pero si es que nosotros estamos bajo la gracia, ya todas esas cosas han sido abolidas, el antiguo pacto, esas cosas ya no existen, porque he aquí que todas las cosas son nuevas en el nuevo pacto. Pero todo esto pasa, hay un espíritu de Amalek que ataca, que trata de impedir que todo hombre que quiere entrar en Torá, que quiere entrar en el propósito de la palabra, volver por esas sendas antiguas, cuando empieza a avanzar y la gente empieza a notar su expresión, su hablar, su vivir, su sentir, su vestir, su alimento, entonces Amalek empieza a atacar. ¿Y empieza a atacar cómo? ¿Cómo atacó Amalek al pueblo de Israel? Dice que lo atacó por la espalda. En esta versión que vimos de la versión israelita me causa interés porque lo menciona, dice, y acuchilló a los agotados y a los fatigados, a los que estaban empezando a caminar, y los acuchilló por la espalda. Usted ha escuchado seguramente esa expresión muy típica que utilizamos, por lo menos en las comunidades hispanas. Dice, es que es un traicionero, ataca por la espalda, la puñalada de espalda. Observen, mira de dónde viene toda esta historia. Entonces, recordemos que este espíritu de Amalek, repito, es un espíritu de Amalek que no te deja avanzar, no te deja avanzar en lo espiritual, no te deja avanzar en tu familia, no te deja avanzar en tu economía, no te deja avanzar en tu propósito, en tus planes, en tus estrategias. Es ese espíritu que siempre se atraviesa, se opone, es una piedra de tropiezo en todo cuanto hacemos. Por eso no quise pasar por alto esta enseñanza de exterminar, porque la palabra que Dios nos dio fue exterminar a Amalek, a ese espíritu que se interpone, a ese espíritu que nos arranca de la bendición del Padre, que no nos deja avanzar a los propósitos establecidos y que nos quiere determinar a dónde, no hacia la tierra prometida, sino que nos quiere plantar en el desierto, es decir, que del desierto no salgamos, sino que estemos atados a una condición de esclavitud, de escasez, de humillación, de humildad, de pobreza, de ruina, de miseria, de enfermedad, de opresión, de angustia. Wow, ¿cuántas veces hemos podido estar ahí? Posiblemente muchos ahora puedan estar pasando por esa circunstancia. Dolor, tristeza, angustia, padecimiento, escasez, temor, particularmente el temor, ese espíritu de Amalek, de temor que nos viene a la mente y que, repito, que no nos permite, aunque tengamos muy buenos planes, proyectos, ideas, así Dios nos dirija en algo, pero ahí está ese enemigo atacando en todo momento sin permitirnos avanzar. Este libro de Devarim, en el capítulo 25, dice en el verso 18, recuerda cómo te salió en el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, porque recordemos que estos amalecitas, descendientes de Esaú, sabían quiénes eran este pueblo de Israel, sabían que hay un Dios Padre eterno, todopoderoso, Hashem, que está con ellos, pero sin embargo no tuvieron ningún temor en absoluto de la presencia
del Padre sobre ellos. Así es que Amalek de repente aparece en el camino. Diga conmigo, de repente. ¿Sabes? Cuando todas tus cosas van bien, cuando estás en el mejor momento, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tus actividades, y de repente aparece un Amalek traicionero, con crítica, con calumnia, con murmuración, con acusación, con juzgamiento, con señalización. Te pone la trampa para que caigas precisamente de ese shalom, de esa paz, de ese bienestar. Es interesante porque cuando esto se sucede, no permite entonces que haya un avance ni en tu vida material y mucho menos en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito de Amalek es destruirte, es apartarte, es quitarte toda opción en tus sueños, en tus planes, en tus propósitos. ¿Cuántos de nosotros diariamente soñamos con un proyecto, soñamos con una estrategia, soñamos con una empresa? Particularmente cuando comparto con nuestros hermanos en la congregación, yo les he invitado a lo largo de todos estos años que nos congregamos juntos como hermanos, viendo la situación que se vive en América. No es la misma situación que se vive en los países de Centro, Suramérica, en nuestras naciones, donde la forma de empleo es tan diferente. En este país trabajas 2 horas, te pagan 2 horas, trabajas 3 horas, 3 horas te pagan, no trabajas ninguna, pues no tienes ningún salario. Por lo tanto, hay una condición de comillas, de esclavitud. Se requiere trabajar, se requieren mínimo las 40 de la semana. Y cuando esto pasa, yo les digo a mis amados hermanos, existen los problemas de carácter migratorio, de carácter legal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tropiezos definitivamente en el mal llamado sueño americano, que tal vez ese sueño americano para muchos ha sido una verdadera pesadilla americana. Pero lo que quiero transmitir es que aparece Amalek y entonces le hablo a mis hermanos y les digo, proyecten su empresa, proyecten una visión, una expectativa de algo. No es un asunto de papeles, no es un asunto de idioma, es un asunto de creer en una emuná, de creer en un bitajón, que Dios está en control y que si Dios está en control, todas las cosas me ayudan para bien. Y algunos lo han hecho y han empezado y nada es fácil, hay que pasar un proceso, hay que empezar a caminar, pero los que han logrado prevalecer, los que han logrado empezar el proceso, los que han logrado sobreponerse a la circunstancia, al enemigo, al amalecita que nos quiere derribar, para la gloria de nuestro Padre eterno Hashem, veo como hoy los veo prosperados, los veo bendecidos, los veo con una actitud nueva, con un renuevo, con un anhelo expectante de que Dios está en control y que sí lo podemos hacer. Entonces, cuando aparece de repente este Amalek en nuestro camino, lo que quiere hacer es retardar el avance hacia donde nosotros caminamos. Así es que, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el capítulo 11 de Mateo, verso 28? Dice esta preciosa palabra, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, hoy se encuentran bajo esta circunstancia, bajo ataque? Siempre el creyente estará bajo ataque, siempre el enemigo nos tendrá en la lista para tratar, para atacar, para destruir, para robar, para matar, para apartarnos de los propósitos. Pero ¿qué dice la palabra? Vengan a mí, ¿a qué? Yo soy la palabra viva, yo soy la preciosa Torá, la santa Torá. Vengan conmigo y yo los haré descansar. Y cuando hacemos este tiempo de estudio bíblico devocional, miren, hermanos, no me están preguntando, estoy en vivo, yo sé que estoy en vivo en este momento, estamos sobre las 11 de la noche y la verdad estoy grabando este programa en una hora bastante tarde para muchos, algunos en otras naciones apenas empezando el día, pero ¿por qué no quise pasar de hacerlo? Ha habido muchas ocupaciones durante el día, pero no importa, porque cuando tomamos el tiempo para hablar de la palabra, para enviar el mensaje de la palabra, para vivir la palabra, para amar la palabra, para aprender la palabra, entonces en el Padre todo nos ayuda para bien. Y sé que a esta hora, tal vez muchos ya descansando, tal vez otros empezando el día, yo sé que esta palabra va a llegar a tu corazón porque el poder del Padre está trabajando en cada uno de nosotros. Así es que en Éxodo capítulo 17, verso 9, dijo Moisés a Josué. ¿Qué le dijo? Escoge varones de guerra, vamos a ir a esa batalla. Y quiero detenerme puntualmente en este texto. Por favor, vaya conmigo nuevamente a Éxodo capítulo 17, verso 8. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra,
por favor obsérvelo, dice que 17, 8, y sucedía que levantaban las manos y lo sostenían y prevalecía. Y entonces dice el verso 15, Moshe edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, dígalo conmigo, Yahweh Nisi, que significa Yahweh es mi estandarte. Por favor, subraye este texto. Él es mi estandarte, Él es varón de guerra. Yo tengo un estandarte determinado. Sabemos que es un estandarte, ¿verdad? Las competencias olímpicas, los países van con sus banderas de cada deporte, de cada nación, un estandarte. Yo tengo un estandarte establecido, Yahweh Nisi, que Él es mi estandarte, varón de guerra. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy determinado para vencer. Yo sé que estoy determinado para derribar, para aniquilar, para destruir absolutamente a ese enemigo llamado Amalek que quiere venir contra nosotros. Así es que cuando la palabra nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así es que hoy, como creyentes en esta preciosa palabra, nosotros vamos al ataque a destruir completamente todo espíritu inmundo que quiera dañar, destruir, aniquilar, robar la paz, la bendición y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es muy importante, mis amados hermanos, que identifiquemos. Por favor, identifica en tu entorno, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu relación espiritual. ¿Cuál es el enemigo que tienes que te puede causar piedra de tropiezo, que te afecta? Recuerden, vimos la semana anterior Chotrín, oficiales, chotín, jueces. Mantén tus jueces alerta, mantén tus oficiales atentos en torno al campo en el que tú te desarrollas. ¿Cuál es la actividad del enemigo por el cual te puede atacar? Ya sabes que si es a través de alguien que te trae mala información, el chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, apártate de la gente tóxica, de esa gente que contamina tu espíritu, esas gentes que te traen historias de otras gentes o te hablan mal de otras personas. Tengo que insistir mucho en esto, en la Shon Hara. Ese es un espíritu inmundo, es una malecita que quiere contaminar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Por lo tanto, apártalo completamente. Si lo que está atacando, la malecita que ataca tu vida es a tus ojos, en lo que ves, en la televisión, en el internet, en revistas, en cualquier intención que te cause debilidad de pecar, cuida tus ojos. Recuerda, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito tus oídos lo que escuchan, cuidadito tu boca lo que habla. Por eso el Padre Eterno proveyó en nuestra boca doble seguro, así como tenemos dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales. Ahora nuestros labios tenemos no solamente los labios, labio superior, labio inferior. Aparte de eso tenemos la dentadura perfectamente formada. ¿Para qué? Para que nuestra boca se cierre con doble medida de seguridad, con doble llave, con doble candado, los labios y los dientes cerrados, para que no hablemos lo que no tenemos que hablar, para que no juzguemos lo que no tenemos que juzgar, para que no critiquemos lo que no tenemos que criticar. De tal manera que cuando logramos dar este paso de victoria, cuando logramos dar este paso de fe, entendemos que estamos derrotando a Amalek, que ningún arma forjada por el enemigo nos puede alcanzar, porque tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, mis amados hermanos, pues de verdad que ha sido un gusto acompañarlos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos ya en el cierre de semana, mucho por tratar en este tema para la parachá de esta semana en Devarim. Quítese cuando salgas, y lo estoy mencionando porque ya nos entramos a la siguiente parachá para la siguiente semana, y el tema de la siguiente semana es un caso contrario. La parachá se llama Kitavo. Esta es quítese cuando salgas. Y la siguiente parachá es Kitavo, que es la que vamos a estudiar la siguiente semana, que es cuando entres. Cuando salgas y cuando entres. Recordemos que lo que Moshe está haciendo en este momento es entregando al pueblo de Israel las instrucciones, el manual de instrucciones, un manual de funciones, un manual de comportamiento, un manual de vida,
de tal manera que cuando entres y cuando salgas al lugar donde vayas, retires de ese lugar todo cuanto se llame idolatría, pecado, mundo. Es interesante, habla de los matrimonios, la importancia de un matrimonio, porque un matrimonio puede estar establecido, cómo establecer un matrimonio, cómo establecer un hogar. A propósito del matrimonio, ya para cerrar, permítame compartirles esta historia. ¿Quién determina en el hogar las cosas? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién manda? Son temas muy típicos de matrimonio, pero veámoslo con un ejemplo simple. Esto como para cerrar nuestra historia de hoy. El hombre, el varón, conduce el vehículo. Cuando el varón conduce el vehículo, va sobre una ruta determinada, él va del punto A al punto B y él sabe exactamente en qué dirección tomar. Conoce la ruta sobre la cual va en dirección al punto B a donde debe dirigirse. Pero tenemos también hoy la facilidad del GPS, ¿verdad? El GPS, ese equipo que nos va indicando la ruta. Entonces, va a nuestro lado la esposa y la esposa es la que nos dice, sale en la salida siguiente, en la salida 20 vas a salir a la derecha. Pero nosotros los hombres decimos no, nosotros continuamos y pasamos la salida 20 de largo y cuando estamos un poco más adelante nos daremos cuenta que tanto mi esposa como ese GPS tenían la razón. Era tiempo de cambiar de ruta, era tiempo de salir, era tiempo de tomar otra dirección. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Así es la palabra con nosotros, la Torá. Cuando nosotros estudiamos el manual de vida, cuando nosotros caminamos en los instrumentos que el Padre nos entregó, en las ordenanzas, en los misbod, en los mandamientos, y obedecemos conforme a lo que en ella está escrito. Por eso recuerda a Josué en el capítulo 1, después de que termina la Torá, inmediatamente el libro de Josué nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente, no temas. ¿Y qué más nos dice? Dice, medita de día y de noche en esta palabra. ¿En cuál palabra? En esta Torá que acabamos de escribir, que acaba de entregar Moisés. En esta Torá debes meditar de día y de noche. Y cuando medites de día y de noche en esta palabra que yo te entrego hoy, ¿qué dice la palabra? Permítame leerlo puntualmente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca la dirección en la cual tú estás caminando. Por este camino de bendición. Porque el Padre nos colocó frente a dos caminos. A ese camino de bendición si obedecemos atentamente la ordenanza que Dios nos da. Pero a un camino que nos trae conflicto, contrariedad, donde está el Amalek en todo tiempo, quitándonos la bendición. Tú eliges cuál es el camino que vas a seguir. Entonces, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, mi amado hermano, harás prosperar. Esa palabra suena muy bonita, ¿verdad, pastor? Sí, señor. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Vas a prosperar tu camino? Derriba, extermina por completo a Amalek. ¿Cuál es el Amalek? Ese Amalek del mundo, ese Amalek de las debilidades, ese Amalek que tú sabes que está en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, que está ahí tratando de separarte del amor y del propósito del Padre. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Recuerden la tarea. ¿Cuál es? De los parashá que hemos estudiado, los parashot de los 52 que ya estamos por completar, ¿cuál de ellos ha sido el que ha impactado de manera especial tu vida? Si definitivamente de los 52 tú dices, bueno, no recuerdo en particular alguno, ok, vamos a empezar, vamos a dar comienzo al nuevo ciclo de parashá, de nuevo, desde Bereshit capítulo 1, verso 1 en adelante, un año más, solo que el siguiente año lo estaremos llevando más en el contexto del pacto renovado. Vamos a tomar los 5 textos de la Torá, pero la vamos a trasladar al pacto renovado para que entendamos. Algunas personas me escriben y me dicen, pastor, ¿por qué solamente el antiguo pacto? ¿Por qué solo el antiguo testamento? Bueno, porque estamos en Torá. Pero ahora vamos a trasladar todo el texto de Torá y lo vamos a llevar al pacto renovado o al Nuevo Testamento, si usted prefiere llamarlo así, para que veamos que todo lo que está escrito acá está escrito también aquí.
¿Les parece? Mis amados, bendiciones, chalón y hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por compartir este video. Hasta mañana.